Hola, ¿qué tal? En este video yo les voy a explicar cómo las empresas de videojuegos implementan las matemáticas dentro de su producción. Es muy importante ya que a todos nos gustan los videojuegos o alguna vez hemos jugado videojuegos. Y hay muchas empresas de videojuegos que no tenemos ni idea cómo es que producen los videojuegos o cómo los realizan. Así que en este video yo les voy a enseñar cómo y les voy a explicar el por qué y cómo es que estas empresas llevan a cabo las matemáticas para la producción de sus videojuegos. Así que quédense a ver este video. Aplicación de las matemáticas en empresas de videojuegos. Durante el desarrollo de un videojuego, las aplicaciones matemáticas envuelven todo el proceso. Si se utilizan operadores y símbolos matemáticos para la programación, hace falta tener una noción clara de cada elemento geométrico, algebraico y hasta físicos para elaborar un videojuego. A continuación veremos un poco sobre algunas aplicaciones en el videojuego. Pero comencemos dando un poco de contexto. Las matemáticas se encargan de estudiar estructuras de entes abstractos, como son los números y sus operadores. Sin embargo, no solo estudia la naturaleza de los números. Estas fueron diseñadas para aplicar y de ahí viene su valor más evidente. Ahora, es un hecho que los videojuegos las necesitan. Veamos entonces un poco del porqué. Si queremos utilizar un arco en The Last of Us, veremos cómo se forma una parábola que nos indica la trayectoria de la flecha. Aparte de física, para que sea realista el vuelo del proyectil, se calcula con la ecuación de la parábola la distancia a la que llegará a su punto máximo de la parábola. Esto se hace con las ecuaciones que modelan el tiro parabólico y representa la posición del objeto respecto al eje vertical del plano, X, respecto al eje horizontal. Si se deseara obtener el alcance máximo de un proyectil, se necesitaría obtener el tiempo del vuelo. Este se obtiene igualando a cero la componente vertical del objeto. Es así porque el cero es el proyectil que estará en el suelo a una altura cero. Sabiendo lo anterior, se sustituye en tiempo t en la ecuación x y listo. Angry Birds es quizás un ejemplo más claro de estas ecuaciones. Para los físicos, esas serían las ecuaciones que describen un movimiento parabólico. Con esa ecuación se pueden graficar infinidad de parábolas, incluidas aquellas que veremos en los videojuegos. Alguien podría decir que en eso solo es en 2D, sin embargo, cuando se dispara en el videojuego se apunta sobre el mismo plano. Esto porque la parábola se describe que la flecha puede dibujarse sobre un plano compartido entre el arma y el objetivo. Por lo tanto, termina siendo un problema resuelto en dos dimensiones. Ahora, terminada la introducción, entraremos en materia. Variables de estado. Usualmente en este apartado se utilizan operaciones sencillas como suma y resta. Están conformados por datos que finalmente procesará el HUDS. Esto es todo aquello que vemos en las pantallas de nuestros juegos y nos indican una cantidad o magnitud. En juegos de carreras puede ser la velocidad a la que vamos, en Advanced Watts puede ser la cantidad de ciudades tomadas. El ejemplo de las balas se utilizan declinaciones lógicas para el conteo de proyectiles. En la imagen anterior obtenida de Halo 5 podemos ver el conteo de balas en ambas armas, los puntos que llevan el equipo azul y el equipo rojo, así como la posición de nuestros compañeros en el radar. Este último con coordenadas polares y ecuaciones que miden distancia entre puntos. También podemos ver la cantidad de granadas y la barra de salud y de escudos. Esta parte es esencial en el gameplay porque nos ayuda a administrar nuestros recursos, así como a medir nuestras acciones en batalla o carrera. Podemos conocer el porcentaje de desgaste de un arma o cantidad de lunas obtenidas. Podemos tomar un papel más agresivo o defensivo dependiendo del rumbo que se está tomando en la partida. En resumen, las variables de estado nos sirven para decidir cómo actuar en el juego. Geometría analítica.
Nuevamente hay que dar un poco de contexto. La geometría se dedica al estudio de la medida de figuras de planos en el espacio. Movimientos como el planetario realizados en nuestro espacio, que están en 3 dimensiones, pueden ser reducidos a 2 si se piensa en los planetas como cuerpos puntuales. La naturaleza elíptica de esta acción permite la facilidad de representarse la trayectoria en un solo plano. En esa cualidad geométrica de reducir la dimensión de los problemas, de gran ayuda, sirve para cuantificar las cuentas y despejar un poco el campo de trabajo. En el videojuego siempre se ha utilizado geometría, desde los plataformeros inmortales como Mario Bros. Hasta el genial Hollow King, como problemas en 3D que pueden ser reducidos a 2D. Una coordenada se conforma por pares ordenados, siempre que hablemos en 2D de la siguiente manera, x y y. Estas variables pueden tomar cualquier magnitud tanto positiva como negativa para ubicar un punto en el espacio. En esta imagen podemos notar que en el agua hay una cuadrícula. Esta partición representa cada coordenada del campo de batalla. Cuando se mueve a cualquier elemento del ejército, esa debe recorrer una cierta cantidad de casillas. Sin embargo, con saber ubicar el punto en el plano no es suficiente. Siempre hay movimiento en el videojuego. Por lo tanto, se tienen métodos para calcular la distancia recorrida. Para calcular distancias en esos juegos en los cuales asignamos un destino, nos muestra cuántos metros nos faltan y se utiliza el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Este teorema es válido para los triángulos rectángulos, es aquellos con un ángulo de 90 grados. Ahora solo faltaría hacer algunas manipulaciones algebraicas. Vamos a ubicar en el espacio a nuestros puntos y de tal manera, aquí les muestro una imagen de lo que es la ecuación, que es lo mejor del teorema que se puede aplicar en cualquier plano y cualquier número de puntos. Del lado izquierdo se puede observar el ejemplo. Sabiendo lo anterior, revisemos algo de suma importancia para las inteligencias artificiales de enemigos. Nombren cualquier videojuego y ese tendrá enemigos con radios de visión o detección de su personaje. Los radios de visión son los encargados de avisar a la guardia cuando se acerca el jugador. Si tomamos como ejemplo juegos de plataforma, esos tendrán un radio de detección que podría ser representado con un rectángulo o un triángulo. Para los juegos en 3D se utilizan figuras sólidas como las esferas o segmentos de esferas. Todas esas figuras geométricas tienen un eje focal, es decir, el punto donde sale de vista el sensor de detección. El perímetro que detecta al jugador podría ser de cualquier figura, no necesariamente circular. Y como ven, es muy importante las matemáticas en este tipo de empresas, ya que pues para los videojuegos en 3D, los radios de visión están programadas para poder detectar a tu personaje. Se pueden agregar líneas de código para que en el movimiento en el que salga, el guardia regrese a su posición o busque la zona por donde vio al protagonista. Además, se pueden agregar comandos para que no se detecte cuando el guardia está de espaldas. Con el tiempo ha evolucionado la IA de los enemigos, llegando al punto de que detecta si haces mucho ruido al correr. Juegos como Splinter Cell además programaron enemigos que tendrán visión nocturna para verte entre las sombras. Al paso de las mejoras, los videojuegos se han hecho cada vez más realistas en esa sección de lo mecánico, con una pincelada de la geometría. Bueno, este fue un pequeño eh, comentario, una pequeña investigación que se hizo acerca de cómo esta empresa que realiza videojuegos utiliza las matemáticas. Concluyendo, es importante conocer un poco más las implicaciones matemáticas. Muchas veces pueden ser intuitivas las acciones que se quiere programar, sin embargo, no se cuenta con un lenguaje formal
para describir lo que se quiere. Podemos estancarnos en el desarrollo. Estos ejemplos no terminan de explicar lo que sucede tras bambalinas en lo que son las matemáticas y los videojuegos. Espero les haya gustado este trabajo y suscríbanse. Bueno, muchas gracias por ver este video, espero les haya servido de algo y pues me gustó mucho hacer este video, me gustó compartirles, transmitirles la información que yo investigué y pues muchas gracias por verlo, espero que sea de su agrado.